una respuesta ante su venida, una respuesta ante su venida. Quiero situarlos en los textos que estaré compartiendo en esta noche. Serán los textos paralelos de Lucas. Nos narra cuando hay un acontecimiento, un emperador romano ordena un censo para enlistar y conocer toda la población que estaba ahí en Judea, en Galilea, bajo el imperio romano. Y con este censo que se realizó, les estoy narrando lo que nos está diciendo Lucas en su capítulo 2, cómo María y José fueron a su ciudad de nacimiento para registrarse y quedar anotados y registrados en el censo o empadronados, como nos narra Lucas. Pero resulta que en pleno censo le llegó el momento de dar a luz a María. No había lugar en el mesón, no había hospedaje, todo estaba full, como creo que deben estar muchos hoteles en esta época, full, llenos, todo el mundo se desplaza a vacaciones. Bueno, a ellos les tocó, fue un censo, y al no encontrar lugar, les tocó alojarse en las afueras, en un pesebre. Pues algunas narraciones hablan que puede ser una de las cavernas, de las cuevas a las afueras de Belén. Y unos pastores se dieron cuenta porque los ángeles le anunciaron, fueron a ver qué era lo que había pasado y adoraron al rey que había venido. Esta es la cámara registrada por Lucas. Ahora por Mateo. Mateo también nos habla de que María y José recibieron la noticia de que un ángel visitó a María, le dijo que iba a nacer el Salvador. Pues obviamente ella dio una respuesta que nosotros conocemos, pero esa noticia fue impactante, conmocionó su vida, transformó su vida. José también, al darse cuenta, reaccionó, se asustó, quiso salir corriendo, pero el ángel le habló. Y finalmente entonces dijo, bueno, me voy a casar, vamos, y continuaron pues su vida como esposos y se dirigieron hacia Belén para el censo. Mateo nos narra cómo Herodes se dio cuenta a la llegada que dio un rey, y Herodes se conmocionó, dice, se turbó, se puso nervioso, perdió el control, porque le dijeron que había nacido un rey. Ahora les voy a contar por qué Herodes se conmocionó tanto. Averiguó dónde debía ser este nacimiento, le preguntó a los sacerdotes le dijeron en Belén, ellos estaban en Jerusalén. Bueno, en fin, Herodes tuvo la visita de unos reyes. Estos reyes le dijeron, estamos buscando a este rey. Los reyes o los sabios fueron y lo encontraron y adoraron. Esta es la escena, esto es lo que vamos a estar viendo, las respuestas ante su venida. Como ya les conté, les acabo de contar los textos que vamos a estar analizando en esta noche. Quiero ampliarles un poquito lo que estaba sucediendo con Judea. ¿Por qué estaban dominados por un imperio que eran los romanos? En este tiempo Roma era el imperio de más extensión, estaba dominando a Europa, Asia, el occidente de Asia, norte de África, un imperio extenso. La característica de este imperio romano era la fuerza. Daniel habló sobre este imperio como un imperio que se veía de hierro, y efectivamente sus leyes, la manera de conquista, la forma en cómo ellos vivían, todo estaba simbolizado por el hierro, porque era un imperio fuerte, un imperio feroz, un imperio que llegaba, poseía los lugares, dominaba y predominaba la espada en sus conquistas. Con este imperio romano, pues había un solo gobernante, era el emperador, un gobierno
que estaba centrado, absoluto, centrado en una persona, el poder político, el poder militar, el poder religioso, administrativo, todo estaba centrado en un rey, en un emperador. Y entonces, todo este imperio romano estaba dominando el pueblo judío. Al dominar el pueblo judío, pues no podía estar en los diferentes lugares este emperador, pero nombraba procuradores, y aquí es donde aparece Herodes. Ahora les voy a ampliar un poquitico más acerca de Herodes. Pero con todo este contexto y este tipo de gobierno que quería hablarles, el tipo de gobierno que estaba viviendo en ese tiempo, un gobierno totalitario, aparece un rey, Jesús, un Mesías, que aquí en esta narración solamente vamos a ver su nacimiento, pero todos conocemos cómo esta historia, este nacimiento impactó un imperio, impactó un sistema de gobierno, impactó una cultura, trastornó el mundo en el cual se presentó, en el cual apareció este rey, y cómo Jesús modeló un estilo de vida contrario al imperio romano. Jesús modeló un estilo de vida pacífico, pacificador, era un predicador ambulante que con su estilo de vida de servicio, de humildad, de entrega y de amor al enemigo, de servicio, trastornó este sistema y este gobierno y este imperio romano. Todo esto lo hablo para contextualizar y traer también a memoria lo que nosotros podemos estar viviendo en nuestro tiempo actual. Hemos sido llamados para también dar una respuesta a un rey en nuestras vidas. Y según la respuesta que nosotros demos a ese rey, podremos también trastornar y afectar un sistema, un gobierno, una cultura. Y eso es a lo que Jesús nos invita, a lo que Jesús nos llama, a lo que un rey reinando en los corazones de cada uno de nosotros nos puede usar para también afectar y trastornar un imperio, un gobierno, una sociedad. Bueno, con todo este ya contexto, este panorama que les he narrado, que les he situado, vamos a entrar a las respuestas. Como ya les dije que les iba a hablar acerca de las respuestas que las personas daban, quiero que veamos Lucas capítulo 2, versículo 7. Lucas capítulo 2, versículo 7 dice, vamos a ver una primera respuesta de las personas ante la venida del rey. Y en este versículo nos dice que, voy a usar la Biblia de aquí en mi celular, que cuando María y José llegaron a Belén, todo el del lugar estaba lleno y no se encontraba posada en el mesón, ¿verdad? No se encontraba lugar en el mesón, en la posada. Bueno, entonces quiero tomar aquí que cuando el rey llega a nuestras vidas, él afecta personas, vocaciones de las personas y las actitudes y acciones que ellos toman. Aquí hay una vocación y unos personajes, y en este momento voy a hablarles acerca del hotelero, el dueño del mesón. Podríamos decir hoy en nuestra actualidad, bueno, el dueño del mesón, ¿a quién se puede asemejar hoy en día? Podríamos decir un hotelero. Estaba ocurriendo un censo. ¿Cuántos vivieron el último censo aquí en Colombia? ¿Recuerdan en qué año fue? 2005. ¿Para qué se realiza un censo? Para conocer la cantidad de población, ¿cierto? Si hombres, mujeres, cantidad de niños, estrato social. Cuando nosotros vivimos el censo aquí en Colombia, ¿qué nos correspondía hacer? Estar en la casa, esperar a que llegaran a tomar registro de nuestra casa, todos los que vivíamos ahí en la casa, que tomaran todos los datos. Bueno, en este censo
ocurrió al contrario, debían ir y desplazarse a donde los debían registrar. Bueno, pues este hotelero tenía, este dueño del mesón tenía su establecimiento lleno. Las ocupaciones, ¿cómo serían cuando todo el pueblo, toda Belén estaba full? Estaría bastante ocupado, ¿verdad? Atendiendo personas que llegaron, que venían de lejos, que acomode los camellos o los burros o en lo que venían desplazándose, que ubique a las personas, que ubique el carro no, el burro o el camello, o si venían a pie, entonces ubicando a todas las personas. ¿Cómo estaba entonces el dueño del mesón? Muy ocupado. Y cuando llegó el rey, cuando llegó una mujer embarazada que llevaba en su vientre el rey, él no sabía, a Jesús, pero sus ocupaciones lo llevaron a ser indolente, indiferente. Ante una necesidad, había una mujer embarazada, un señor, bueno, esto está lleno, ni modo, estoy full. ¿Qué le tocó a María y a José? Irse a las afueras, buscar, dice, por allá, el rincón, el establo, el lugar por allá más distante. Mira, ante la llegada del rey, muchas personas pueden encontrarse como este hotelero, en las muchas ocupaciones. Y no solo se pierde de recibir al rey en su vida, a Jesús, sino que también su indiferencia o su indolencia ante una necesidad, ante personas que vienen a buscar en ayuda de nosotros, nuestra indiferencia, ¿a qué los arroja? A una soledad. ¿Cómo nació Jesús? En un ambiente de soledad, en un rincón, allá en un establo o en una caverna, debido a que había unas personas muy ocupadas que no le abrieron espacio, porque estaban llenos, porque estaban ocupados. Entonces, mira, ante la llegada del rey a nuestras vidas, muchos pueden encontrarse con una vida ocupada, que impide que reciban al rey, que reciban a Jesús. En el Evangelio de Mateo 2, del 1 al 3, hay otra reacción, otra persona que responde a la venida del rey. Este es un gobernante. Es un rey que en nuestro tiempo puede ser un gobernante, un alcalde, una persona en cargo público. Pero ¿cuál era la característica de este rey, de este gobernante? Dice que cuando escuchó la venida del rey se turbó, se conmocionó, sintió, uy, me van a conmover el piso, uy, me van a quitar el trono, me van a quitar el trabajo, bueno, el dominio, el poder. ¿Por qué Herodes era tan inseguro? Resulta que Herodes era rey en Judea, pero él no era judío. Sus padres eran Antipas y Ciprus. Él no era judío, sino que había sido adoptado entre los judíos con circuncisión y sus costumbres. Había sido injertado, digámoslo allí, entre los judíos y lo habían puesto como procurador debido a que las guerras que habían entre su familia, su papá, Idumeo Antipas, luchaba, peleaba, cogió su trono, su gobierno, pero luego unas conquistas que ellos perdieron su trono, pero Herodes huyó a Roma, pidió ayuda a Roma, Roma lo respaldó y lo puso rey de Judea. Entonces la familia y la vida como Herodes se levantó, era una vida de intrigas, de celos, unas riñas feroces, de matarse unos a otros por el poder. Por el poder. Esto que produjo en Herodes, esta vida de heridas, de inseguridad, de pleito, de ambición por el poder, produjo en él un carácter celoso, envidioso. Produjo en Herodes tal inseguridad que aún a la persona que más amaba, que era a su esposa y a sus 2 hijos, una de sus esposas, porque tuvo 10 esposas. Estoy hablando de Herodes Antipas, gracias. Porque hubo 3 Herodes durante
sobre Judeas como procuradores. Entonces, este Herodes mandó asesinar a su esposa y a sus hijos por los mismos celos. Y también ordenó que cuando a él muriera, 10 de los judíos más notorios, más nobles, fueran asesinados, para que cuando él muriera, Judea llorara así no fuera por él. Así era la naturaleza de Herodes. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de esta persona, de este gobernante? Una persona que por las heridas en su vida ocasionó que no recibiera a Jesús, al rey. Esas heridas hizo que brotara en él una vida de orgullo, de celos, de búsqueda del control, del poder. Podríamos decir, no, nosotros no vivimos esas características de asesinatos, muertes, pero cualquier vida que sea donde se maneje el orgullo, donde haya heridas en nuestros corazones, no permitimos que por esas heridas Jesús sea verdaderamente el Rey en nuestras vidas. Y reaccionamos con celos ante los demás, en peleas, en contiendas. Esta es la segunda reacción que vemos aquí, que nos narra Lucas y que nos narra Mateo. En este nos habla es Mateo. Cómo este rey por sus heridas no recibió a Jesús. Luego, cuando Herodes escuchó que había un rey que había nacido, consultó a unas personas, a los sacerdotes. Estos sacerdotes, si eran judíos, estos sacerdotes conocían las profecías, conocían las narraciones que se decía acerca de un Mesías. Pero estos sacerdotes le dieron la información a Herodes dónde debía nacer, y yo me preguntaba cuando leía estos pasajes, ¿por qué no hicieron nada? Porque estos sacerdotes solamente a 7 kilómetros, porque Jerusalén está a 7 kilómetros de Belén, donde iba a nacer un Mesías por las profecías, no les picó la curiosidad. Bueno, me está preguntando por qué será. ¿Será que ya llegó el rey? ¿Será que ya es el cumplimiento del Mesías, el que estamos esperando? Pero no, su religiosidad tan acomodada no los dejó ir a buscar. Conocían todas las leyes, todos los procedimientos religiosos. Podríamos pensar, ¿será que ya se creían muy justos al conocer mucha Biblia, diríamos, o mucho conocimiento teológico? Mira, otra respuesta que puede presentarse hoy en día es personas que conocen mucho de la palabra o conocen mucho de intelectualismo, pero todo su conocimiento los envanece y no los deja buscar o recibir. En este caso, como los sacerdotes, no movieron un dedo para ir y buscar y averiguar, ¿será que ya es el cumplimiento? Tanto así era todo lo que vivían estos fariseos que cuando Jesús inició su ministerio, les decía, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. O sea, una vida separada de su conocimiento, separada de su conducta, de su testimonio, de su comportamiento. ¿Eso a qué me lleva? Religiosidad total, pura habladuría, nada de hechos que transformaran, que retaran, que mostraran a un rey. Esa respuesta de los sacerdotes también hizo que ellos no recibieran al rey en sus vidas por su religiosidad acomodada. Y vamos pensando, ¿cuál será nuestra respuesta ante su venida? Ahora, pero también nos dice que hay una segunda venida. ¿Cómo será nuestra respuesta? Vayamos cuestionándonos, preguntándonos. Mi respuesta ante su venida. Estos sacerdotes, les digo, estos sacerdotes, entonces, por su religiosidad acomodada, acostumbrados,
de su conocimiento, no buscaron al rey. Bueno, vamos a ver ahora cómo nos narra Mateo. Lucas, otras personas con su vocación, con su trabajo. ¿Recuerdan cuál fue el primer trabajo o vocación que mencionamos aquí por Lucas? La del hotelero, el dueño del mesón, una persona muy ocupada que no recibió por sus ocupaciones al rey. Aquí en Lucas vemos a unos pastores, a otras personas. Lucas nos dice que el ángel del Señor apareció ante los pastores y les dijo que nació en Belén el Mesías, el Salvador. Estos pastores estaban trabajando porque estaban cuidando sus ovejas. Ese es el trabajo. Y un trabajo, creo yo, difícil, porque eso de trasnochar, ¿quiénes trasnochan en sus trabajos? Les toca turnos nocturnos. No hay aquí personas, gracias a Dios, porque eso de turnos, trabajar en la noche en turnos es muy duro. Hubo un tiempo que a mí me tocó en el laboratorio y eso de medio dormir pedacitos y que lo llamen y que lo despierten, no, es difícil, es agotador. Los pastores estaban en pleno trasnocho cuidando las ovejas. Ese era su trabajo. Y en sus ocupaciones recibieron el anuncio, el rey había venido, el rey había llegado. Pero la respuesta de estos pastores fue diferente. Usaron su ocupación. Su ocupación no fue impedimento para recibir al rey, sino que con todo y ovejas se fueron a buscarlo. Dijo, yo sí quiero recibir al rey. Mi trabajo, mi ocupación no es impedimento. Lo uso y voy. Estos pastores dice que se dirigieron y encontraron efectivamente, como los ángeles le habían hablado, al Mesías, al rey acostado en un pesebre. Se alegraron, lo adoraron y dieron testimonio, dice, contaron de las maravillas que habían escuchado. Una respuesta ante la llegada del rey, una respuesta diferente, de personas también ocupadas, pero que respondieron de manera diferente. Usaron su ocupación no fue un impedimento, sino que la usaron para adorar al rey, la usaron para dar testimonio, para contar a otros de ese rey. ¿Cómo será nuestra respuesta hoy en día? ¿Cómo podrás tú responder ante el rey? ¿Será que usaremos nuestra ocupación, nuestra vocación, nuestro trabajo para recibirlo? ¿Para contarle a otros? ¿O vamos a decir, estoy ocupado después? ¿Sí? Mateo 1:15 nos habla de una parejita, una familia. Les había hablado de un gobernante, un rey, que cerró su puerta, que no recibió al rey, ¿cierto? Este era Herodes, por sus heridas. Una persona que simboliza el gobierno. Aquí en este paralelo a mí me llamó la atención esta familia, porque saben, la familia es el gobierno que Dios ha puesto en una sociedad. Lo vi como un hombre y una mujer, pero también como una familia, una institución de gobierno, donde Dios dijo al hombre y a la mujer, gobiernen, enseñoreen. Y esta familia, ante la llegada de este rey, respondió con humildad. Con humildad, de tal manera que se negó a ellos mismos. Y les voy a decir por qué. Meditando en toda esta palabra, me pasó algo curioso ayer. Ayer, después de la novena que hicimos aquí en el parqueadero, fui a llevar a Erika a su casa. Estacionamos a la entrada de su casa, ya para bajarse, cuando escuchamos un gritos y ¡pam! ¡Pash! Cosas que se quebraban. Se abrió una puerta y una mujer cayó al piso.
Y luego salió un señor, y nosotros qué grito, qué susto, la policía, llamemos a la policía. Estábamos dentro del carro, allí, estábamos aquí parqueados, allí, la casita de al lado. La señora se paró del piso gritando, llámeme a la policía en su angustia, y volvió y se entró. Y cerraron la puerta, y que la pase y llame, señor, venga rápido, llamando a la policía. Y yo no sé qué tanto le preguntaban a Erika, yo pitaba como que hacía bulla para que el señor supiera, lo están oyendo. Bueno, esa fue la reacción mía, pitaba. Y Erika hablando a la policía, vea que ahí están gritando, que venga, responda. Bueno, venga ya. Luego se abrió otra vez la puerta y salió ese señor. En pantalonetas, sin camisa, poniéndose una chaqueta y ahí mirándolos y nosotros. Yo solo pensé, ¿a qué hora se viene y se nos tira a nosotras también subiendo el vidrio? Pues ese señor salió iracundo, bueno, no, ya que me acuerdo bien del rostro, con cara de conchudo, como esta que, y subiéndose el cierre de la del buzo, y salió y se fue. Bueno, llegó la policía, la señora llorando, la señora como estaba encerrada con sangre, seguro se cortó, bueno, y de ahí quedó a cargo de las policías, esperamos otro rato y bueno, me fui. Todo me temblaba, Ana Sofía iba conmigo, quedó también contándole a todo el mundo lo que nos pasó. Y me llama la atención, Señor, ¿me dejas ver esto cuando he estado meditando en esta porción de la familia? Porque en esta sociedad, que es una sociedad, una cultura en la que se vive el machismo, se oye también el feminismo en respuesta a una opresión que ha habido sobre la mujer, entonces la mujer se ha levantado también, entonces que el feminismo y los derechos de la mujer, que son muy válidos, pero ¿qué es lo que Dios habla respecto al hombre y a la mujer? Y aquí hay un ejemplo de dos personas, un hombre y una mujer, que rindieron con humildad su vida para el propósito del rey. La mujer, ¿qué entregó María? ¿Cuál fue la respuesta ante el rey? María, ante la venida del rey, ¿qué le entregó? Su cuerpo, su vida, su reputación, su dignidad. No, María dijo, no importa lo que puedan decir de mí, hágase en mí tu voluntad. La dignidad de la mujer es levantada, no cuando ella misma pues toma sus armas y se defiende, bien, pero la dignidad de la mujer es restaurada totalmente cuando el Rey, cuando Jesús está en las vidas de las personas y Jesús siempre viene a restaurar la dignidad de la mujer. María le entregó su vida, su cuerpo, su reputación y no quedó avergonzada. Hasta hoy, ¿qué se dice de María? Bienaventurada, ¿verdad? La mujer es restaurada en su dignidad cuando recibe al Rey, a Jesús para su propósito, y de igual manera el hombre. José también aceptó, él casi se escabulle, él como que, no, yo me voy calladito, que arreglen con María, yo aquí no tuve nada que ver, me voy. Pero recibió la revelación también por el ángel y José también aceptó y dijo, bueno, tomo a María. ¿Y qué entregó José? Su derecho de hombre. Dice que José no conoció a su esposa, a María, ¿hasta cuándo? Hasta después del nacimiento de Jesús. Ellos no tuvieron luna de miel, ellos no tuvieron intimidad. José entregó sus derechos de hombre, como esposo, a la voluntad de Jesús, del Rey. Y respondió con fidelidad, con humildad, ante el propósito del Rey. Entonces, cuando individuos y cuando familias aceptan y reciben los propósitos del Rey, de Jesús, en nuestras vidas, Él lo potencializa, el Rey lo usa para su propósito.
¿Y cuál era el propósito? Que el Mesías naciera en este contexto de un censo en medio de un imperio romano, pero que iba a sacudir a ese imperio. Hoy en día, ¿qué podemos nosotros decir? ¿Cómo responderemos como familias ante un reinado? Porque Jesús ya nació, pero ese rey desea reinar en nuestras vidas. Ese es el llamado hoy en día. ¿Cómo vamos a dejar que ese rey Jesús verdaderamente reine, verdaderamente gobierne? Y hoy lo cantábamos en la alabanza, que solo Él, que solo tú eres el centro, que tú eres todo, que toma tu lugar. ¿Cómo vamos a dejar entonces que ese rey tome lugar en las familias? En cada mujer, cada niña, cada hombre, a su propósito, o como el mundo nos dice, María pudo haber, como se habla hoy en día, la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y entonces puede abortar cuando quiera, porque es el derecho de la mujer y su cuerpo. Pero la mujer tiene una dignidad mayor y un valor total cuando se entrega su vida a la obediencia de lo que Dios dice y lo que este rey dice. Y de igual manera el hombre, no, es que yo tengo mis derechos como esposo, si no busco aquí o allá o acá. No, un hombre que permite la venida de ese rey realmente a su vida, va a tener también una vida de pureza, de fidelidad, por el propósito del rey en su vida, en su hogar y en su propio corazón. Bueno, y voy terminando luego sigue la respuesta final de los reyes, los sabios, estos sabios que nos habla la palabra. Dice, bueno, ¿eran paganos? Bueno, yo estuve buscando, estudiando acerca de los reyes, porque no me voy a centrar específicamente en lo que ellos eran, pero por todo lo que averigué y estudié, pues al parecer estos sabios eran creyentes que también se mencionan en Daniel, de judíos que vivieron en regiones lejanas de Persia, imperios, y que quedaron exiliados, pero que temían a Dios y conocían de Dios. Debieron haber conocido y temido a Dios para viajar millas, kilómetros. No fueron como los sacerdotes flojos, de que no viajaron 7 kilómetros. Estos sacerdotes, estos sabios, representan a personas creyentes que buscan insaciablemente una revelación y una comunión total con el Rey. Aunque conocían, y no eran precisamente los más como los sacerdotes que conocían todas las palabras, estos sabios temían a Dios, pero ¿sabe cuál era la característica que ellos tenían? Una fe y una búsqueda insaciable. Que pagaron miles de kilómetros que viajaron, incomodidades, eso de viajar al camello, eso debía ser durísimo. Queda adolorido todo el cuerpo, pero pagaron el precio por ir y encontrarse con el Rey. Recibieron al Mesías, le adoraron, salieron, ¿sabe de dónde? De la comodidad y de la religiosidad que estaban los sacerdotes. Los sacerdotes se quedaron en su comodidad, yo ya me conozco, el rito, ofrezco estos palomos, hago este sacrificio, hago el devocional o me leo esta porción y pare de contar. Hasta aquí llegué. Una religiosidad acomodada en los sacerdotes, pero estos sabios tuvieron una fe y una búsqueda insaciable de buscar al Rey, de buscar a Jesús. Bueno, ante estas respuestas de personas con vocaciones que tuvieron estas diferentes actitudes y acciones ante un Mesías, ante un gobierno, ante un rey, porque este Jesús es un rey y como rey tiene unas leyes, tiene un imperio, un reino que Jesús dijo precisamente no es de este mundo. Hoy en día te hago estas preguntas. ¿Cómo responderás tú ante su segunda venida? ¿Cuál será la respuesta?
¿Cómo responderás ante la venida del Rey Jesús? ¿Dejarás que su reinado afecte tu vida? ¿Dejarás que su reinado afecte tu vocación, tu trabajo? ¿Afecte tu familia, los principios que vive tu familia, lo que rige tu familia? ¿Dejarás que ese rey afecte tu vida espiritual? ¿O te quedarás en una comodidad religiosa? Ante la venida de este rey, ¿será que de pronto hay heridas en nuestro corazón que impiden que tengamos una comunión y una relación con Jesús en la actualidad? Y este es el momento en que quiero que le preguntes al Señor, a su espíritu: Señor, ¿será que hay heridas en mi corazón? Heridas que hacen que ese yo, que esa Claudia quiera gobernar, quiera reinar, que no te deje ejercer tu autoridad en mi vida totalmente. Pregúntate en este momento: ¿será que estás diciendo estoy muy ocupado? Hoy no, Jesús, tal vez mañana. O podrías decirle: mi ocupación aquí está, úsala, y aquí también te sirvo. O nuestra comunión con Dios, ¿será que nos podamos preguntar: ¿estamos ya acostumbrados a lo que hasta ahora conocemos de nuestra relación con Dios? ¿Te has acostumbrado? ¿Me he acostumbrado? ¿Estamos en una religiosidad acuartonada? Preguntémonos. ¿O será el tiempo de salir como estos sabios a nuevas experiencias con Dios? Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y podamos reflexionar en esta palabra. Ante su venida, ¿cómo responderé? Ante su venida, ¿le daré espacio? ¿Le diré a Jesús: tú eres el Rey, aquí estoy para servirte? Y ahora estábamos cantando al Señor: toma tu lugar, ¿cierto? Cuando estábamos en esa palabra, y yo quiero hacer una invitación, que estamos en estos tiempos de festividad, pero esto va mucho más allá de solo una época, es un estilo de vida. La venida de Jesús, el reinado de Jesús debe afectar nuestro trabajo, nuestra vocación, debe afectar nuestras familias, debe afectar cómo estamos gobernando en nuestra casa, debe afectar nuestro gobierno, y empieza desde nuestros hogares. Si tú quieres decirle hoy a Jesús: aquí estoy y respondo a tu venida, a tu reinado, ya te hago una invitación, que vengas acá. Si de pronto hemos estado muy ocupados y a veces: ay, Jesús, después, vengamos acá y digámosle: mi ocupación está para tu servicio, en el laboratorio, en el salón donde estés enseñando, en tu oficina, en tu unidad, y decirle: yo también quiero recibirte, ven acá. Y juntos oremos, juntos digámosle: Jesús, respondo a tu venida, respondo y me rindo. Si de pronto hemos tenido heridas que no nos dejan, nos ofendieron, nos movieron el piso y nos sentimos inseguros, digámosle: Jesús, sáname y quiero recibirte. Gracias, Señor.
podamos decirle, Señor, toma tu lugar en mi vida. Toma tu lugar en mi corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú estás cada día tocando. Tú estás cada día allá a la puerta, esperando que nuestras vidas se rindan ante tu reinado, ante tu gobierno. Y puedes dile allí: te entrego mi corazón, te entrego mi familia, mi manera de pensar. Señor, y reina, gobierna. Quiero responderte y decirte sí, Jesús, sí. Quiero dar cabida cada día en mi vida a tu reinado, Jesús. Dile: aleja de mi corazón los celos, aleja de mi corazón el orgullo, aleja de mi vida la religiosidad y toma tu lugar, Jesús.